Vemos el ejercicio 29.13. Dice, la armadura de un pequeño generador consiste en una bobina plana y cuadrada de 120 espiras y cuyos lados tienen una longitud de 1,60 centímetros. La bobina gira en un campo magnético de 0,0750 Tesla. ¿Cuál es la rapidez angular de la bobina si la FEM producida máxima es de 24 milivolt? Acá a la izquierda he tomado los valores correspondientes. Tenemos una espira, una bobina, ahí está. Una bobina que tiene 120 espiras, ese es el valor de N. La longitud de cada lado de la espira, que es una bobina cuadrada, es de 1,60 centímetros. La bobina gira en un campo magnético de 0,750 Tesla y produce una FEM máxima de 24 milivolt. Acá tengo anotadas algunas de las ecuaciones que vamos a usar, porque lo que se nos está preguntando es la velocidad angular, o la rapidez angular con la que gira esta bobina. Veamos qué notas tengo acá del ejemplo, porque esto también viene de ecuaciones que se deducen en el libro, ¿sí? Entonces, de uno de los ejemplos del libro, se tiene que phi, que sería el ángulo al que está ubicado la bobina que está girando, es igual a omega por t, donde omega es la velocidad angular y t es el tiempo transcurrido. Desde, digamos, podemos imaginar un momento inicial en el que esta bobina empezó a girar. Entonces, el flujo magnético es campo por área por el coseno del ángulo entre vector campo y vector área, y este ángulo phi, en este caso, es variable porque esta bobina está girando, ¿sí? Entonces tenemos que el flujo magnético es campo por área por el coseno de omega por t, velocidad, rapidez angular por tiempo. Y por ley de Faraday, que la ley de Faraday nos dice que cuando tenemos un flujo magnético que es variable en el tiempo a través de una bobina conductora, se induce una FEM que tiene una magnitud que depende de la derivada, es decir, del cambio, de la rapidez de cambio de ese flujo magnético. Y con un signo negativo acá, que esto indica que la FEM inducida se opone a la causa que la produce. ¿Sí? Esto tiene que ver con ley de Lenz. Ya cuando llegue el momento, si es necesario, profundizamos un poco más. Pero bien, tenemos entonces la ley de Faraday, que nos dice que la FEM es menos la derivada del flujo con respecto del tiempo. Entonces se toma la derivada de esta expresión que tenemos acá, que es la expresión para el flujo magnético. La derivada, fíjense que es B por A, son dos constantes por el coseno de omega t. Acá tenemos la variable que es el tiempo. La derivada del coseno es menos el seno. Y por regla de la cadena tenemos que derivar también el argumento del coseno. Entonces la derivada del coseno, que es menos el seno de omega t, por la derivada del argumento, que es omega. ¿Sí? Bueno, ahí ustedes sacarán la derivada si es necesario. El signo menos de la derivada se cancela con este signo menos de acá, entonces me queda esta expresión para la FEM que produce esta bobina, ¿sí? Que forma a este generador. Y es rapidez angular por magnitud de campo magnético por área por el seno de rapidez angular por el tiempo, ¿sí? Omega por B por A por el seno de omega t. Entonces, en este caso, nos están pidiendo la rapidez angular para la FEM máxima. La FEM máxima se va a producir cuando el seno sea igual a 1. ¿Sí? Cuando el seno sea igual a 1 es que tenemos el valor de la FEM máxima.
Entonces, por eso el seno en esta expresión desapareció. Acá tendríamos que tener el seno de omega t, pero no está porque se nos pide la FEM máxima, que sucede cuando el seno es igual a 1. Y se multiplica a su vez la expresión por n, porque acá tenemos n espiras. ¿Sí? Esta fórmula se deduce para una única espira. De acá entonces sencillamente se despeja la rapidez angular y se reemplazan los valores, que es FEM máxima dividido n, cantidad de espiras, por magnitud de campo magnético por área. Se reemplazan los valores y tenemos acá el resultado, ¿sí? Que la rapidez angular para generar esa FEM de 24 milivolt, esa FEM máxima de 24 milivolt, tiene que ser de 10,4 radianes por segundo. Muy bien.